Cuidado. No. Sale. Ya, ahí. Ok. Entonces, mira. A ver, algunas observaciones. Si toman una función de RNR, y vamos a empezar con una fácil que es de identidad. Si ustedes toman un conjunto U en R del contradominio, entonces vamos a pensar aquí. No importa cómo sea el conjunto, la imagen inversa de U. Hey. La imagen inversa es lo mismo que la imagen directa. En esta función la dan Vale, sí, aquí dices o en general. No, en general no. A ver, por definición, ¿esto qué cosa es? Son los X en el dominio de la función. Que al aplicar la función, cae en alguna. cae en U. Como la función es biyectiva, en este ejemplo, entonces F tiene inversa. Y esto implica que la imagen inversa de U bajo F es igual a la imagen directa De F a la de U bajo la función inversa. ¿Sale? Entonces, son de esas cosas que son confusas porque el mismo símbolo se puede usar para varias cosas. Si la función es invertible, este símbolo lo podemos usar para denotar la función inversa. Pero, ahora si tomamos, bueno, entonces, como en este caso, ¿quién es la imagen inversa de U que es igual a la imagen directa de U? Pues como es la función de identidad, es el mismo conjunto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, el mismo U. Son los puntos que bajo la F les cubre este conjunto. Por ser la identidad. ¿Eso está claro? ¿Cómo que X vector? ¿Te refieres a la ratita? Estamos de RNR, ¿no? ¿Sale? Vale. Pero ahora fíjense. ¿Qué pasa si la función es X cuadrada? Para empezar, F no es invertible en R. Si me tomo aquí U en el contradominio, ¿qué cosa
va a ser la imagen inversa de U. No es un intervalo, ¿lo ven? Esto de aquí abajo, la unión de estos dos, bueno, no me quedó simétrico, pero tendría que serlo, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, si no es un intervalo, si U es un intervalo sin el cero. ¿Están de acuerdo? O sea que esta es solo un lado, ¿no? O sea, la imagen inversa te da todos los puntos del dominio que al aplicar la función a esos puntos del dominio te cae dentro de U. ¿Está claro? Sí. ¿Qué pasó? Ok. Ahora, en el caso de la identidad de RNR, pues el conjunto lo deja igual. Pero ¿qué pasa si toman la identidad en el 0,1? ¿Vale? Entonces, este es el dominio nada más. ¿Vale? Es el 1. Aquí viene la gráfica de la función. ¿Cuál es la imagen inversa de todos los reales bajo esta función? Ya no es todos los reales. Es el dominio, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Qué pasó? El ejemplo 2 dice que se refiere a que no está como continuo en intervalos, que tiene un solo intervalo. Acuérdate que por definición de intervalo, un intervalo es el conjunto de todos los puntos que están entre dos extremos. Y los extremos pueden ser o no parte del conjunto. ¿Te acuerdas? Entonces, el chiste de un intervalo en R es que tiene dos extremos, A y B, pensando que es menor que B. Entonces, en cualquier intervalo, todos los elementos entre A y B van a ser parte del intervalo. Y A puede estar o no en el intervalo y B puede o no estar en el intervalo. O sea, los extremos pueden o no estar y eso no le quita que sea un intervalo. Pero lo que sí tiene que estar es todo lo que está en B. Entonces, eso no es un intervalo, ¿verdad? ¿Está claro? O sea, pero ahí está diciendo que yo sí intervalos y O sea, porque, bueno, ahorita vamos a dar otro conjunto, pero ¿cuál es la imagen inversa aquí, por ejemplo? A ver, ¿cuál es la imagen inversa del 0,1? La imagen inversa del 0,1 bajo esta función. Es -1 a 1, ese sí es un intervalo. Ajá, cerrado, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ahí sí te dio un intervalo. Pero en el ejemplo del dibujo no, por ejemplo, el 1, 2, ¿cuál va a ser la imagen inversa del intervalo 1, 2? Del lado positivo va a ser del 1 a raíz de 2. Y del lado negativo va a ir de menos raíz de 2 a 1, a menos 1. Y te queda todo el hueco entre menos 1 y 1, ¿verdad? No es un intervalo, ¿estás de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no hay intervalos cuya imagen inversa sí sea un intervalo, como este. ¿Está claro? ¿Sale? Estamos utilizando el f a la -1 para definir la imagen inversa. Imagen inversa, porque como no es invertible,
esto a fuerza denota imagen inversa. O sea, siempre que ustedes tengan, a ver, vamos a recordar la definición de imagen inversa. Pues definición. Sea f una función de un conjunto x a 1y. A contenido en y. La imagen Es lo que pusimos aquí. inversa de A bajo F es F la menos 1 de A es el conjunto de X en X, tal que F de X cae en A. Entonces, siempre que tengan aquí un conjunto, este símbolo se puede referir a dos cosas. A la imagen inversa del conjunto A bajo la F, o sea, esto, o la imagen directa bajo la función inversa de F de este conjunto, pero cuando la función es invertible, ambas cosas son lo mismo. ¿Sale? Ajá. Entonces ahí no hay confusión. Hey, la A está en Y. ¿Sale? O sea, cuando tú tienes la imagen inversa de una función, el conjunto que aparece aquí está en el contradominio. ¿Sale? ¿Qué pasó aquí? A ver, porque se oye mucho su conversación. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué función estaba ocupando ahí? ¿Qué empresa es como una? Dale este ejemplo. La X cuadrada. Sí. ¿Sale? ¿Uno podría hablar? Es que se definen muchos intervalos. O sea, defines intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto, relato, del otro. Entonces son 4 definiciones. Entonces, en ese ejemplo, ¿qué definición está ocupando ahí? Todos esos son intervalos, ¿no? En ese caso, esa imagen inversa no es ninguno de esos. ¿De acuerdo? A ver, una observación. Si I es un intervalo con extremos A menor que B, entonces el intervalo abierto es contenido o es igual a I. Está contenido o es igual a I. Siempre, sin importar cuál de todos los intervalos con extremos A y B sea. ¿Cuántos intervalos hay con extremos A y B? Hay 4. 4, ¿verdad? El abierto, el cerrado, Y medio B. el semiabierto por la izquierda y el semiabierto por la derecha. Son 4, ¿verdad? Pero en todos los casos el abierto está contenido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Acá dudas? No, pues que se detectaba el intervalo que contemplaba el. Eso les llamamos, al menos para evitar confusión, intervalos degenerados. ¿Sale? En general, cuando decimos intervalos son acotados y no vacíos. ¿Sale? Bueno. Ok. Pero fíjense, en este ejemplo, en el ejemplo 3, ¿qué les da la imagen inversa del intervalo abierto 1 medio 2? Es un medio 1. Ajá, pero 1 medio 1, esos son los extremos, pero. Si cerrado o abierto. Ajá. De este lado, Abierto. abierto. Y de este lado, Cerrado. cerrado. ¿Se entiende? Fíjense. Aquí el intervalo abierto en el contradominio, este de aquí,
Si este es 1, pues 2 anda por acá. Es todo este intervalo. ¿Verdad? Pero el dominio de la función es el intervalo cerrado 0, 1. ¿Qué puntos del dominio de la función caen aquí adentro? Pues solo pueden caer hasta el 1. Entonces va a ser el abierto que va de un medio hasta 1 cerrado. ¿Están de acuerdo? Esta es la imagen inversa de todo eso. ¿Sí está bien? Entonces, fíjense. Pese a ser la identidad, la imagen inversa de un intervalo abierto no es un intervalo abierto. ¿Sale? Entonces, eso en topología es raro, ¿no? Porque dices, o sea, ¿cómo es que la identidad me echa a perder una propiedad topológica tan importante? Ah, pero ¿qué ocurre? Que si ustedes consideran que su dominio es el intervalo 0, 1, pero no como subconjunto de los reales, sino esto como un espacio métrico, ese es el total. ¿Sale? El intervalo cerrado del dominio es el total. En ese momento, ese intervalo se vuelve abierto. Porque se acuerdan que siempre el total y el vacío son abiertos en cualquier espacio. Y eso es lo que hace que la topología dependa de tu total. Este conjunto dentro de R no es abierto, claramente. Pero si este es tu espacio total, se vuelve abierto. Porque claro, el complemento de ese conjunto es vacío, entonces ya el 0 y el 1 dejan de ser la orilla. Ya no son puntos en la frontera, ¿se dan cuenta? Y por eso es que sale el asunto de topología relativa. Relativa al espacio en donde estás trabajando. ¿Sale? ¿Va? Ahora, pensando en eso, si ustedes se toman un conjunto abierto aquí en el contradominio, pues claro que la imagen inversa, como es el mismo conjunto, es un abierto relativo a toda la recta. Pues ahí no pasa nada. Pero aquí los ejemplos que pueden resultar más interesantes son estos. Y la pregunta es, si ustedes se toman un abierto en el contradominio, ¿cómo te queda la imagen inversa de ese abierto? En términos de si lo que obtienes en la imagen inversa es un abierto o no. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Voy a borrar este, que es el ejemplo trivial, ¿no? Sí. Ok, entonces fíjense. Lo voy a dibujar así para que, a ver si se entiende mejor así. Entonces, aquí tienen el dominio de la función. ¿Quién sabe cómo sea? Y ustedes se toman aquí un abierto, que ahorita, como lo estoy dibujando en R, tómense un intervalo abierto. ¿Sale? Si ustedes se toman un elemento Y en U, como este es abierto, hay una vecindad de radio epsilon con centro Y contenido en U, porque U es abierto. ¿Verdad? Si estamos trabajando con funciones continuas, vamos a pensar ahorita que la Y está en la imagen de la función. Ahorita vemos qué pasa si no está en la imagen. ¿Sale? Entonces, hay un punto aquí X que cumple que f de X va a dar a Y. ¿Verdad?
Pero por continuidad, aquí F continua, tiene que haber una vecindad de radio delta con centro en X, ¿verdad? Tal que al intersectarla con el dominio de la función, todos los puntos en esta intersección sí van a dar aquí adentro, por continuidad. Pero si está adentro de esta vecindad, está dentro del abierto. ¿Sabes? ¿Eso que nos sugiere? Que si esta vecindad estuviera contenida en el dominio, esta intersección es esta vecindad. Pero si no, supongan que el dominio de la función llega hasta aquí, ¿no? Y este cachito le sobra. No pasa nada, porque entonces esta vecindad no está mordiendo, o sea, si el dominio se vuelve su espacio total, esto ya no está en la frontera, sino que lo que ocurre como allá es que todos estos se vuelven puntos interiores del dominio. Creo que las otras vecindades son Relativo al dominio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, todo depende de qué es lo que estoy tomando como el total. Tomo como total. Pero lo que sí queda claro es que esto queda contenido en la imagen inversa del abierto U. Sí. O sea, se vuelve X un punto interior de esto, considerando esto. ¿Se entiende? ¿Sale? Pero fíjense, ¿qué cosa como el dominio de F, al estar metido en R, es un espacio métrico con la misma métrica? ¿Sí se entiende eso? ¿Qué cosa es una bola o una vecindad dentro de este conjunto? Es justamente esta intersección. Porque lo que no está en ese conjunto, si el dominio es tu espacio total, lo que no está ahí no está a una distancia menor que delta, simplemente no es parte del espacio. Es decir, las vecindades relativas al espacio métrico las obtienes en el espacio original R, intersectándolo con el conjunto. A ver, si el 0, 1 es el espacio total, ¿qué es la vecindad de radio R con centro en X si X está en este espacio total? Por definición, la vecindad de radio del espacio métrico, ¿qué va a ser? Son todos los elementos del espacio métrico tal que la distancia de X a Y es estrictamente menor que el radio. O sea, se excluyen. Pero justamente cuando tú te tomas todos los elementos dentro de tu espacio métrico, es justamente tomar esta intersección. ¿Lo ven? Esto es igual a la vecindad de radio R con centro en X, intersección el intervalo 0,1. ¿Lo ven? ¿Qué pasó? Y ocurriría lo mismo, digamos que el dominio tiene un huequito. No importa los huecos, puede tener uno o muchos huecos, ¿verdad? Por ejemplo, espacios métricos dentro de R con muchos huecos. Los racionales, ¿cuántos huecos tienen? Una infinidad no numerable. ¿Y los irracionales cuántos huecos tienen? Una infinidad, pero numerable, porque los huecos son los racionales. Entonces, los espacios pueden tener muchos huecos. Los irracionales también son un espacio métrico.
con la misma métrica, ¿verdad? Acuérdense que cuando vimos en la unidad 2, o era la 1, la 1, que cuando tú tienes un espacio métrico, cualquier subconjunto es un espacio métrico con la misma función. ¿Sí se acuerdan de eso? Porque si esa función cumple ciertas propiedades en el espacio grande, igual las tiene que cumplir en un subconjunto. ¿Sale? Eso no pasa en otras cosas. Acuérdense No todos. que no cualquier subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial. Pero para el caso de la métrica sí ocurre que cualquier subconjunto de un espacio métrico es un espacio métrico con la misma métrica. Esa función cumple las propiedades que necesitas para que sea métrico. ¿Sale? Eso sí pasa. ¿Sale? Sí, claro, porque me confundí con espacios métricos completos. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda ahorita, o sea, ahora que aquí hizo la intersección, como que ahora es la vecindad como descentrada. ¿A qué? La vecindad, o sea, acaba de poner sería la nueva vecindad, ¿no? Entonces queda como ya no centrada en X, porque no, O sea, a la hora que tomas la intersección, Mochamos, ¿no? sí te queda solamente esto. Así. Ay, eso no, o sea, el hecho de que esté como no centrada no afecta en algo, o sea. No, porque por esto de aquí. La definición. Porque dentro de este espacio, esta vecindad son todos los elementos de este espacio, cuando este es el total, son todos los elementos de tu total que cumplen esta desigualdad. ¿Sabes? Y cuando estás en la orilla, eso hace que tu conjunto ya no mida lo mismo para un lado que para el otro. ¿Sabes? ¿Va? Entonces, cuando estamos en RM, ¿puedo borrar este de aquí? No, no es profesor. Ajá. El cero se supone que está en donde está la frontera dura, ¿no? O sea, la frontera cerrada. ¿Dónde está el cero en esa línea? Aquí en ningún lado. ¿Ningún lado? No, no, porque aquí no hemos hablado de ningún. Pero esto solo fue un ejemplo, ¿no? Ah, ok. O sea, este es el caso general en R. ¿Sabes? Me preguntaron algo. Y yo dije, ¿cómo se ven las vecindades dentro de este espacio si este es tu espacio total? Y se ven así, como las vecindades que ya conoces, intersección, tu nuevo espacio total. Ok. Eso es todo. Es un ejemplo de eso. Eso es más general. Ya. ¿Sale? Bueno, ¿puedo borrar el ejemplo 2? Sale. Pues observación 1. Si A es un subconjunto de Rn, A es un espacio métrico Con la métrica de R. con la métrica de Rn. Si A es el total, la bola de radio R con centro en X en A como el total. Entonces le voy a poner aquí un superíndice de que esta es la bola dentro de este espacio métrico. ¿Sale? Cumple que esta bola con A como el total es igual a la bola de radio R con Rn como el total con centro en X intersecciona.
Ok. Eso es lo único que faltaba de este ejemplo en R, ¿no? Porque en este utilizó la misma notación para la vecindad Exacto. general y la vecindad de... Sí, entonces si quieres le pongo aquí la vecindad dentro de este espacio Es igual a es la vecindad cuando R es tu total intersección de este nuevo grupo. Vale. ¿Sale? Gracias. ¿Va? Esa no es una notación usual, lo estoy poniendo nada más para que ahorita nos entendamos. ¿Sale? Pero normalmente por contexto tenemos que saber, esa es la bola, pero dentro de este total. Sí, pero al final, siempre que estás en lo que vamos a hacer ahorita, si tu dominio es un subconjunto de Rn, ya sabes que las bolas, cuando ese es tu total, es esa intersección. Entonces ya no voy a estar poniendo el superíndice para decir relativo, o sea, relativo a qué espacio total. ¿Sale? Ya se va a entender. ¿Sale? Ok, 2. ¿Qué es un conjunto abierto y A es el total? ¿Sale? Entonces, definición. Sea A un subconjunto de Rn. U dentro de A es abierto en A. ¿Sale? Aquí sí tenemos, ahí es en donde se especifica si es abierto relativo a quién. ¿Sale? Sí que si para toda X en U existe epsilon positivo tal que, ¿qué cosa? La bola de radio epsilon con centro en X en A, en U, porque el que tiene que ser abierto es U. Pero ¿qué tal que se sale la bola? Hay que tomar esa bola intersección A. Está contenido en U. ¿Sí ven que es la misma definición, salvo por esta intersección? ¿Sale? La definición de abierto cuando... Eso es un abierto relativo a, ahorita le voy a poner. Entonces, ¿Sale? ¿Puedo borrar acá? Sí. Sale. Entonces, vamos a tener casos en que hay bolas abiertas, cuando son abiertas en Rn, pero tal vez nuestro conjunto, nuestro espacio métrico total que estamos usando es más pequeño que la bola y entonces la bola va a tener su cerrado. No, sería que no sé. A ver, en tal caso, decimos que U es abierto relativo a, ¿sale? Entonces, ejemplo. Si A es el intervalo 0,1, entonces el intervalo 0,1 es abierto relativo a
el total. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sale? 1, 2. Porque si tomamos los dos extremos, entonces la bola ya no incluirá ninguno del otro lado y entonces todo estará vertical. Ajá. 0, B. Así. Con B menor a 1 es abierto relativo a. ¿Lo ven? Sí. Es abierto relativo a 3. No. A, 1 con A como. Mayor que 0. Bueno, obviamente la B tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Y A tiene que ser Mayor que 0. mayor que 0 y menor que 1. También es un abierto relativo a 4. A, B con 0 menor que A, menor que B, menor que 1. También. Pero todos estos. Entonces, fíjense. Los 3 primeros casos son abiertos relativos que no son abiertos en la topología original de R. Bueno, ¿Verdad? los primeros 3. Los 3 primeros son abiertos relativos a A, que no son abiertos en R. Sí. Pero el caso 4 son abiertos que son tanto abiertos en A como en todo R. Ajá. Pero no puedo tomar cualquier punto en el conjunto y decir que es abierto. O sea, solo un punto. Pues. A ver. 5. Si X0 está en el intervalo cerrado, entonces el conjunto que solo tiene X0 ¿es abierto relativo a o no? Es No, ¿verdad? ¿no? Relativo a. No es Tampoco en relación a él. abierto relativo a, y ya sabíamos que tampoco en R, ¿verdad? Porque para todo epsilon, pues la bola va a tener puntos que estén fuera de ese conjunto. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Muy confuso? Hasta ahorita está light. En comparación a topologías. ¿Ok? Bueno, entonces, con este dibujo, ¿qué resultado estoy sugiriendo que se cumple? Uno de los teoremas fuertes. Pero en su versión fuerte que no escribí ayer. O sea, el extra fuerte, ¿no? ¿Qué resultado se cumple o qué se sugiere con esto que argumenté aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Puedo borrar esto de aquí abajo? Sí. A ver, fíjense. Vamos a tomar una función de un dominio en Rn a Rn. ¿Vale? Entonces, acá tengo el contradominio Rn. Tomen aquí un abierto U.
U en Rm abierto. La pregunta es, si acá está Rn y dentro de esto hay un conjunto que puede ser, no, este creo que no se ve. Dentro de esto hay un conjunto que puede ser muy raro. Lo que pinté aquí en rosita, que no sé si se ve rosa lejos, creo que no. Este conjunto rosa es el D. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se toma la imagen inversa de un conjunto? Siempre va a ser subconjunto del dominio, por definición. ¿Sale? ¿Cómo es este conjunto relativo a D? ¿Qué fue lo que argumenté aquí? Supongan que toman un Y. No sabemos si todo U está en la No. imagen. No sabemos. Pero suponte que tomas un Y ahorita en la imagen. Va a haber un X aquí que no sabes dónde está, podría estar aquí, que va a dar a ese punto. Pero como este U es abierto, hay una bola metida en U. Hay una bola de radio epsilon con centro en Y metida en U. Si F es continua, porque acuérdense que estamos en el contexto de que estamos viendo qué onda con la continuidad, y este es el X, ¿qué pasa? Pues hay una bola de radio delta con centro en X, donde F de X va a dar a F, va a dar a Y. F de, esto porque esto lo tomamos aquí, en la imagen de, ¿sale? Pero, ¿qué sabemos? Que para toda Z, en la bola de radio delta con centro en X, intersección de dominio, que se cumple, que F de Z en donde cae. En la bola de radio epsilon con centro en Y, que está dentro de U. Ajá. Eso quiere decir que esta intersección, todo está metida aquí. ¿Dónde? Lo pongo aquí. La imagen inversa, perdón. La imagen directa de la bola de radio delta con centro en X, intersección de dominio, cae en. No, perdón. Para no manejar esto así. Esta intersección cae en la imagen inversa de U. Pero eso implica que X es un punto interior de la imagen inversa de U relativo al dominio. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que si toman una función continua de Rn a Rm, la imagen inversa de cualquier abierto es como. ¿Es abierto? Es abierto relativo al dominio. Y esa es la versión más general de ese tema. ¿Sí se entendió? ¿Puedo borrar acá? Sí. Hey. Como ahora A es otro, digamos, espacio métrico, entonces eso implicaría otra topología que tiene que verificar. Ajá, y ahorita voy a eso. O sea, ¿quiénes son los abiertos del dominio? ¿Y qué crees? Que es bien fácil, porque los abiertos del dominio son resultado de intersectar los abiertos del Rn con el conjunto, con el dominio. No, ahorita lo vamos a hacer. Y ya luego me dices si estuvo difícil o no. De tarea dicen ahí. No. ¿Sale?
O sea, de entrada espanta. Pero los abiertos son bien fáciles de encontrar, porque los abiertos relativos al espacio siempre van a ser el resultado de la intersección de un abierto en Rn con el conjunto en cuestión. ¿Sale? ¿Va? Bien. ¿Puedo volar? Esa columna nada más. Teorema fuerte de continuidad para abiertos. Entonces, sea f una función de un dominio en Rn a Rn continua. Esto quiere decir que es continua en cada punto del dominio, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, para todo U en R, ¿qué? M abierto, la imagen inversa de U bajo F es abierto relativo a B. B. Muy bien. ¿Sale? Y pues aquí está el boceto de la demostración. Ya me lo pueden dictar. ¿Sí, no? Nada más que falta la demostración. O sea, el boceto, ¿sí? El boceto es el argumento cuando la Y está en la imagen. ¿Verdad? Pero eso es todo lo que necesitamos, porque para argumentar que la imagen inversa de U es un abierto relativo a D, te tienes que tomar los X que están aquí, los que no están, pues no nos interesan. ¿Verdad? Y los X que están ahí están. Entonces, para poder probar que esto es un abierto relativo a D, ¿cómo empieza la demostración? Sea X que la imagen inversa de U, por demostrar qué cosa. Existe es la bola. delta o epsilon tal que la bola de radio epsilon con centro en X, intersección D, está contenida en la imagen inversa de U. ¿Verdad? Sale. Ya sé. Creo que va a convenir que le pongamos delta al radio. ¿Por qué? Porque va a ser la delta de la continuidad, ¿verdad? Oye, profe, Hey, ya me está una duda. Cuando tenemos un terreno, no importa que no sea abierto. es el chiste. ¿Sale? Porque fíjate, si fuera abierto, si este A fuera abierto, ya todo es más fácil. ¿Sale? Ahora sí incluye los casos. Esta es la versión más general cuando incluso el dominio no es abierto. ¿Sale? Bien. Entonces, le ponemos delta. Entonces, fíjense, de entrada estamos suponiendo, este es caso 1, ¿eh? Caso 1 en que esto es distinto del vacío. Pero si fuera vacío, es trivial porque el vacío siempre es abierto relativo a cualquier cosa. ¿Sale? Eso lo escribimos al final si quieren. ¿Sale? Ok.
¿Qué sigue? Pues no le voy a poner letra. Ah, sí. Para que no se confundan con el dibujo que hice acá. ¿Sale? Ok. Ahora sí. Entonces, como X está en la imagen inversa de U, por definición, f de X en donde cae. En U. Como U es abierto, entonces, ¿qué? Entonces, Existe, ahora sí, epsilon positivo, tal que la bola de radio epsilon con centro en f de X está contenida en U. ¿Verdad? ¿Qué sigue? entonces tenemos que quitar una letra. Como f es continua en X, entonces, ¿qué? Existe delta positiva tal que para toda Z en la bola de radio delta con centro en X, intersección de f de Z está en dónde? En la bola de radio epsilon con centro en f de X, que esto estaba metido en U. Y entonces, ¿qué? Esto, ¿dónde está contenido? Esa intersección, ¿en dónde está? En la imagen inversa de U. Y ya. Entonces, la bola de radio delta con centro en X intersección B está contenido en la imagen inversa de U. Y ya acabamos, ¿verdad? Profesor, no me queda claro por qué el hecho de que sea continua nos da ahora diferenciación. O sea, ¿qué necesitas probar para que pase esto? Tienes que probar que para todo Z que esté aquí, la imagen esté, ¿no? Pero pues es justo eso, ¿no? F de Z esté, ¿no? Acuérdate que esto es el conjunto. De todos los X. Nada más que no quiero usar X porque aquí la X está fija. W. En el dominio, tal que ¿qué? F de W está ahí. F de W está en U. Entonces, al aplicar F a las Z que están acá, si caes en U, entonces esa intersección está aquí. Porque todos los puntos aquí van a caer dentro de U. Ahí está la definición. Sí, no entiendo. Porque efectivamente no entiendo por qué siempre así. ¿A qué te refieres con el siempre? Pues se me ocurre que podría. Entonces, lo de este dibujo. Ajá, por ejemplo. O sea, aquí pones tu intersección. Pues vamos a pensar qué es esto. Fíjate, la intersección Ajá. de este lado no tiene estos puntos. Si estos puntos de la frontera de D están en D, esto sí estaría en esa intersección. Pero el caso es que, por la continuidad, al aplicarle la función a todos estos puntos, te van a caer aquí adentro. A fuerzas. A fuerza, por la continuidad, ¿sí, no? Porque yo no entendí que desde la parte de continuidad de personas. Ok. Ya lo voy a revisar. Bueno, a lo mejor ya se revolvió demasiado, pero pues ahí está cual la definición de la continuidad. ¿Hola? ¿Qué pasó? Entonces, la letra que se sube a la continuidad
Pero eso no significa la continuidad. Ajá. No necesariamente de decir. Ok. Entonces, como ustedes desarrollan un supuesto que U es abierto. Sí, porque es lo que estamos probando, ¿no? Fíjate, aquí U es abierto. Pero no es lógico. No tienes que probar que U es abierto. ¿Qué tienes que probar? Que la imagen inversa de U es abierta relativa al dominio. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Bueno. Con esto, probar que la imagen de conjuntos conexos bajo funciones continuas, ¿qué vamos a probar? ¿Se acuerdan? Que la imagen de dominios conexos es un conjunto conexo. Usando este resultado, pues ya va a salir sin tanta dificultad. Nada más hay un detalle. Y es que, o sea, a ver, fíjense. Pues, acá tienen Rn. Esto ya es aparte, ¿no? Acá viene F. El caso del vacío era que es porque el vacío es abierto, ¿verdad? Ah, sí, me faltó lo de que el caso del vacío es trivial. Sí. A ver, aquí un anexo. Un anexo aquí. Si la imagen inversa es vacía, el resultado se cumple. A ver. Bueno, a ver. Fíjense. Si ustedes toman aquí un dominio conexo, entonces, D conexo. ¿Eso qué significa? Que si ustedes toman cualesquiera U y B abiertos en el dominio, una de las tres propiedades para que U y B no puedan separarse tienen que cumplir. O sea, no puede ocurrir, por ejemplo, si D tiene un elemento en U y un elemento en B, siendo estos ajenos, lo que no puede pasar es que D esté contenido en la unión de esos dos abiertos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces ya sería eso. ¿Sale? Porque sería desconexo. ¿Sale? Entonces la hipótesis es que el dominio es conexo. La imagen de D, la imagen de F es conexa. Bueno, ya les anuncié el resultado y la respuesta es que sí. Ahora, ¿por qué? Supongan que es desconexa la imagen. ¿Vale? Entonces, si suponen que es desconexa, hay dos abiertos, A y B, que intersectan a la imagen, pero que la imagen, A y B ajenos, ¿verdad? Abiertos ajenos. Con elementos ambos conjuntos de la imagen. Pero ahí sí la imagen está contenida en la unión. Si eso pasara, hay un problema. ¿Por qué? Porque si se toma la imagen inversa de A, vamos a pensar en el caso en que ahorita el dominio es todo Rn, para simplificar.
Si ustedes se toman tal cual la imagen inversa de A, eso les va a dar un abierto que tiene elementos del dominio, porque A sí tiene elementos de la imagen. ¿Sale? Sí. Y la imagen inversa de B va a ser V, que sí va a tener elementos del dominio de la función, porque B tiene elementos de la imagen. ¿Sale? Estamos suponiendo que la imagen está contenida en la unión. ¿Esto qué va a implicar? Que el dominio va a estar contenido en la imagen inversa de A, unión, la imagen inversa de B. Y ya estaría separando el dominio. Y ya tendremos contradicción. ¿Verdad? Ah, bueno, nada más nos falta ver por qué U y B, o sea, las imágenes inversas de A y de B, por qué son ajenas. Pero es que si tuvieran algo en común del dominio, pues esto de acá tendría que tener, no, más bien no sería función, ¿no? ¿O qué sería? O sea, si hubiera un elemento del dominio, si X estuviera en el dominio intersección U, intersección B, estos ya no pueden ser ajenos. ¿Verdad? Ajá, entonces, el caso fácil es que si el dominio es todo Rn, si tú puedes separar la imagen con dos abiertos, ajenos, etc., por este resultado de aquí, esos abiertos con la imagen inversa te genera una separación del dominio. ¿Se entiende? Y ya, ahora, ¿qué pasa si el dominio no es R? Bueno, se puede probar que si el dominio es abierto, la imagen inversa de un abierto va a volver a ser un abierto en la topología de R. ¿Sale? Entonces el argumento sería casi el mismo. ¿Ok? El caso complicado es cuando el dominio no es abierto. ¿Por qué? Porque la imagen inversa de estos, o sea, estos, no tienen por qué ser un abierto en Rn. Y nuestra definición de que algo sea disconexo es con abiertos de Rn. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay varias opciones. Una es decir, a ver, si algo es disconexo relativo a la topología de un conjunto dentro de Rn, ¿eso hace que sea disconexo en Rn? O sea, si puedes separar un conjunto con abiertos relativos al dominio, ¿no? O a un conjunto, significa que es un conjunto disconexo en Rn. O sea, porque lo que hemos visto con topología relativa es que algo que es abierto relativo a un conjunto no tiene que ser abierto en el conjunto grande. Ok, sí. Pero eso no niega que si tú tienes que algo es disconexo en la topología relativa de un conjunto, a fuerza tenga que ser disconexo en la topología del espacio grande. O sea, si lo puedes separar en el conjunto chico, ¿cómo va a estar conectado en el conjunto grande? O sea, eso de la propiedad de ser conexo, ahí no hay relatividad en términos de la topología. O sea, algo disconexo en el conjunto pequeño va a ser disconexo en el espacio total, en el grande, en el grande. ¿Se entiende? En cambio, lo abierto no funciona así. Lo abierto sí tiene eso de lo relativo, ¿verdad? Pero lo disconexo no. ¿Se entiende? Entonces podemos enunciar un resultado que dijera: si algo es disconexo relativo a A y A está en Rn,
ese conjunto también es disconexo en Rn. Y es un sí solo sí, ¿no? Si es desconecto en nivel Rn, implica que es desconexo también dentro de un conjunto o nada más. No, porque qué tal que el conjunto más pequeño solo te agarra una de las partes. Ok. ¿Sí se entendió eso? Sí. O sea, algo que es disconexo en Rn no tiene que ser disconexo en un conjunto más pequeño. Porque el conjunto más pequeño podría agarrar partes de una de las piezas del conjunto que es disconexo. ¿Sí se entiende? Y la intersección le puede quedar conexa. ¿Se entiende? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿puedo borrar de este lado? Sí. Entonces, si es desconexo en Rn, es desconexo en cualquier subconjunto de Rn. ¿Eso dijimos? No. Si es desconexión en un conjunto, De Rn. entonces va a ser desconexión en R. Exactamente. Claro, sí, entonces. Pero con la conexidad, la conexidad, pues, sí parte de esta implicación, ¿no? Si es conexo en Rn, entonces es conexo en cualquier subconjunto. No. ¿Tampoco? No. ¿Cómo va a ser conexo? Por eso, voy. A ver, voy. Puedo repetir las dos cosas. ¿Puedo borrar del lado izquierdo? ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguien me ayuda? Porque estoy todo quizado. Le ponemos la portada del video. Pues al final se salió, no sé, porque ya no aparece. Ok, gracias. Vale. Ok, a ver. Ojo, observación. Sea A en Rn. Si B es disconexo en A, pregunta, ¿es disconexo en Rn? Sí. Sí. Si B es disconexo en Rn, es disconexo No siempre. en A, no necesariamente. Ejemplo. Entonces, tomen el conjunto formado por estas dos bolas. Sí. Y tomen A como una bola. Estas dos bolas en Rn claramente son conjunto disconexo. Pero una bola relativa a la bola es conexo. Sí. ¿Sí? Porque claro, cuando tú quieres ver si algo es disconexo en algo más pequeño, puedes estar quitando las partes sueltas. Puedes quedarte con un puntito y un punto siempre va a ser conexo. ¿Sale? O sea, cuando reduces, ahí sí te puede pasar cualquier cosa. ¿Sale? Ahora, pero la pregunta de Juan, la última era, si B es conexo en Rn, es conexo en A. Porque A en sí podría ser un conjunto disconexo, ¿no? Ni siquiera.
Yo diría que sí. O sea, porque aquí la cosa es, tienes que intersectar B con A. Pregunta, ¿la intersección de conexos es conexa? No necesariamente. Este y este, la intersección te queda esto de aquí, que no es conexo. ¿Sale? Entonces, la respuesta es no necesariamente. Y ya también sabemos que si es conexión A, no a fuerzas es conexión. Ahora, a ver, si algo es conexo dentro de un conjunto, en Rn, ¿cómo te queda? Es conexo. Pero ¿y si A está dentro de... ¿Puedo borrar acá? Pero por ejemplo, A es conexo en A, ¿no? Digo, No siempre. no, aquí. Si B es desconexo en Rn, es desconexo en A, y el ejemplo que nos dio es la bola A, que es conexa en esa parte de B. B es conexo en A y B no es conexo en Rn. Porque la cosa es que cuando tú tomas algo relativo a, tienes que intersectar. Y cuando tú tienes algo disconexo e intersectas con algo más chiquito, esa intersección sí le puede quedar conexo. Pero entonces, o sea, ahí tenemos un ejemplo en el que B es conexo en A, ¿no? Ajá, aunque B es disconexo en la red. Entonces, que B sea conexo en A. O sea, B intersección A es A, que es conexo. Ajá. Ajá. Pero B no es conexo en el D. No, porque son las dos bolas. Pero entonces el hecho de que, o sea, B es conexo en A, ¿no? Así, eso no está definido. En la nueva pregunta, si B es conexo en A, pregunta, ¿B es conexo en RL? Sí, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? A ver un ejemplo. Porque según yo ese ejemplo, ese ejemplo en el que no. No, porque tú cuando das un conjunto en A, ya lo estás tomando dentro de A. Ah, ok. No puedes crear. Entonces B ya es Sí. interseccional. Aquí B ya está contenido en A. Y entonces ya la otra parte ya no existe, digamos. En cambio, cuando tú te tomas un conjunto de RL, Pues nada más es relacionado con la red. no tiene por qué estar contenido en A. Ahora, si B es disconexo en RL y B está contenido en A, eso ya es diferente. Porque ya no le puedes quitar nada. Pero de entrada sí. O sea, aquí B no está diciendo que tenga que estar contenido en A. En cambio, ya sí. Porque cuando decimos que es conexo a fuerzas está contenido. Si B es conexo en A, te refieres. Eso implica que está contenido. Sí, porque si no supieras eso, es como decir, bueno, pero si te sales de A, tú le puedes meter cualquier cosa ahí. Ajá. Incluso el complemento de A. Sí, entonces eso no Suena raro, ¿no? Porque no estarías hablando de un conjunto, sino. de lo que sea. O sea, B dentro de RN no sería un conjunto, sino una familia de conjuntos. O sea, no. ¿Sale? Entonces, cuando tú dices B, si B es conexo en A, estás partiendo que ese conjunto ya está dentro de A. ¿Sale? Sí.
Y entonces, a esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? Sí. ¿Sale? ¿Ok? O sea, la conexidad o la disconexidad dentro del conjunto, del subconjunto, nos da la conexidad o disconexidad afuera de, o sea, en general. Ajá, pero al revés no. Al revés no. Ok. ¿Sale? Que eso no le pasa a la propiedad de ser abierto. Ser abierto dentro de A no significa que tenga que ser abierto en RN, ni que no lo sea, o sea, no sabes simplemente. En cambio, cuando eres conexo o disconexo dentro de A, eso sí se mantiene en RN, en el espacio más grande. ¿Sale? Porque al final de cuentas es, si tú de entrada tienes un conjunto conexo, para poderlo hacer disconexo le tienes que quitar cosas. ¿Sale? Sí. No importa desde dónde lo veas, si desde el conjunto grande o desde el conjunto chico. Para poderlo desconectar le tienes que quitar cosas. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Hey. El ser humano es por eso. ¿Cómo ven? A ver. Sí, unos minutos de detalle. Me preguntó que si el ser humano es conexo. Yo digo, en RC, o sea, ¿Solo el aire? no, porque quería decir que por entre dos átomos habría una unidad de partículas. O sea, Pero tú no comunicas. o sea, parte del problema yo te diría es de entrada, deja todo el ser humano. Cualquier cosa, ¿no? De entrada, ¿qué constituye la materia? ¿Cómo te la imaginas? Es que son átomos finitos. No hay Pero a ver, ¿el universo es totalmente desconexo? O sea, ¿te imaginas el universo como un conjunto de pelotitas, de puntitos? ¿Cómo ven? Dice, pero la energía no la puede, la luz, ¿no? O sea, la luz no la puedes concebir siempre como una partícula. Ajá. A ver, vamos a escucharnos y ahorita nos dicen aquí, porque si no, no escucho. Allá. Cada átomo lo consideramos como un elemento. Yo podría considerar que o sea, si te imaginas un átomo como un sistema planetario y el espacio no es parte de eso, pero incluso ahí, ¿qué hay ahí adentro? O sea, te tendrías que imaginar todo como un conjunto de puntitos o algo así, o pelotitas indivisibles. Y ya sabemos que no es así. Eso está claro que ya sabemos, no sabemos cómo es, pero así no es. ¿Verdad? Porque está el problema, por ejemplo, de que la luz no siempre se comporta como una partícula. ¿Verdad? Sí. O sea, existen los campos electromagnéticos, por ejemplo. Los seres humanos tenemos un campo electromagnético. ¿Eso es parte de nosotros? ¿Eso nos hace conexos? Es que, ¿qué somos? Ese es el problema. Creo que los conceptos de discretez y de continuidad o de fluidez son meramente abstractos, ¿no? En el universo parece ser muy difícil poder... Les voy a compartir unos videos que abordan temas cercanos a esto que se está diciendo y es todo un problema, ¿no? O sea, de entrada, por ejemplo, en toda la física cuántica no se concibe el universo como un espacio continuo, como un completo.
¿Sale? O sea, no solo la materia no forma un espacio completo, continuo, sino ni siquiera el espacio. Hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera el espacio. Es como si fuéramos los racionales. O sea, Eso fue lo racional. pues quién sabe, o sea, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, dentro de los átomos, los electrones no pueden ocupar cualquier posición que se te ocurra relativa al núcleo. O sea, es todo un lío, todo eso. Hay una región donde se espera que va a ocupar. Bueno, viene el problema si lo ves como una cuestión de probabilidad. ¿No? O sea, ahí hay un montón de cosas que yo lo que diría, o sea, de lo que he podido averiguar es que está muy complicado. ¿No? O sea, pero el que sea complicado no quita que, porque dicen, entonces, ¿para qué tanto cálculo si todo es en R, puros espacios? Y eso no existe, ¿no? O sea, R, ¿dónde está R, no? Es un concepto. O sea, pero ahí hay un problema con el concepto de existencia. Ajá. O sea, de entrada, si ustedes revisan en filosofía, solo en filosofía, que no es la única rama que ha investigado el problema de la existencia. Pero solamente dentro de la filosofía hay distintas corrientes que no son compatibles todas entre sí sobre qué significa la existencia. Entonces, si de entrada no tienes un modelo universal aceptado por todos de qué significa la existencia, ¿cómo puedes responder si algo existe o no con un rigor? Pues podemos tener ahí. Pues el otro paso. Allá y luego acá. Ajá. Bueno, por ejemplo, hay un problema, porque simplemente, de hecho, el tocar es más un concepto abstracto que sí. De hecho, tocar no es algo posible en realidad, así como ¿Qué cosa? tocar es algo. Claro que, de hecho, es casi algo abstracto. Te están tocando y lo estás sintiendo. ¿Eh? Sí, la subo, no sé si hoy porque hoy va a estar difícil porque no van a... Sí, pero no hay clase aquí. A las 11. Órale, sale. A ver. Sí, mañana aquí a las 11. A ver. No estoy, o sea, no estoy seguro de que dentro de la física no puedas dar una definición bastante aceptable de lo que significa tocar. Me parece que sí. Sí, la interacción entre. Pero ya no vamos a tocar, por ejemplo. No, pero pues no lo defines así, ¿verdad? ¿Sale? O sea, de hecho hay problemas similares, miren. Está la cuestión de lo del libre albedrío, que hay todo un debate. Pues, hay un debate respecto a si existe o no libre albedrío desde el punto de vista de la física. Y una cosa es, o sea, un debate distinto es si podemos o no tomar decisiones. Pero tiene que ver con esa discusión. No es la misma, pero está relacionada. ¿Sale? Libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, si aceptas la posición de algunos físicos que categóricamente dicen el libre albedrío no existe, no significa que no puedas tomar decisiones. Simplemente, ¿qué significa la toma de decisiones? O sea, para quienes, por ejemplo, en corrientes religiosas que consideran que sí existe el libre albedrío, te van a decir que es casi, el libre albedrío significa que puedes tomar decisiones, o sea, es como sinónimo. ¿Sale? Es casi un sinónimo. Pero si dentro de la física que me dicen no existe el libre albedrío, no significa que digan que no puedas tomar decisiones. Simplemente que la toma de decisiones es un mecanismo biológico regido bajo ciertas normas, digamos, o bajo ciertos procesos biológicos.
¿Sale? Entonces, En fin. pero lo que hacen los científicos en general, no solo físicos, también químicos, biólogos, es agarrar y tratar de dar un criterio para hacer una medición. A ver, ¿cómo ven lo que hizo su formación? A ver, escuchen. Lo que se hace en general en la ciencia es dar un criterio bajo el cual puedas afirmar algo. ¿Eso? Sí. ¿Cómo ven? De hecho, justamente como que la base filosófica de las ciencias, para saber si algo es cierto o no es cierto, pues tienes que saber qué significa exactamente, definir qué significa que esa cosa sea cierta. Y a partir de ese criterio que creaste y que es hasta cierto punto arbitrario, puedes ya hacer mediciones y ver si algo es cierto. Pero sería raro, ¿no? Porque, o sea, ¿en dónde está ese criterio? Por ejemplo, ¿han revisado revistas de investigación científica? No las que dicen, aquí viene la verdad científica. Ninguna revista científica dice eso, ¿verdad? ¿Sale? Pero a ver, pero de las revistas reconocidas como científicas serias, ¿a poco viene? Nuestro criterio de verdadero para esta revista es esto. Bueno, más bien es un marco teórico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a tomar en cuenta como, por así decirlo, como proposiciones para basar su teoría, ¿no? Lo que van a proponer. Ah, pero ¿en qué momento distingues una teoría científica de un invento que no tiene nada que ver con eso? Cuando lo pones a prueba con respecto a la naturaleza. ¿No es empirismo eso? Pues sí. O sea, empirismo y conocimiento empírico y científico es lo mismo. No, más bien sería como una sistematización del empirismo. Más o menos es que no solo es empirismo, sino también es como parte de la ciencia, todo eso que tiene la ciencia. También de pensar que es algo que basta llegar teóricamente en física, por ejemplo. Es que, miren, yo les diría que depende del área, el criterio que utilizas para dar como válido algo como conocimiento científico, ¿no? O sea, por ejemplo, ni siquiera dentro de las áreas experimentales puedes decir, es que lo puedes replicar. No, porque si alguien, ahora que una noticia famosa hace poco de que finalmente después de mucho tiempo lograron encontrar el bosón de Higgs, que se había predicho desde hace no sé cuánto, hace un montón. Que sea comprobable quiere decir que nosotros podemos irlo a comprobar, ¿no? Porque no solo necesitas estudiar para entender toda esa teoría y a qué se refieren con eso, sino que pues, necesitas un acelerador que no cualquiera tiene. Entonces, ¿es comprobable o no es comprobable? Sí, pero está condicionado. Por eso digo, incluso dentro de las ciencias experimentales, lo comprobable no se refiere a que cualquiera lo puede comprobar. ¿Verdad? Bueno, no lo puede comprobar porque no tienen un acelerador. Pero si tuvieran un acelerador que hiciera las mismas cosas exactamente igual que el que lo observó, entonces lo observarías. Eso es lo que están afirmando ellos. Porque... Exacto, o sea, en ese contexto, lo comprobable se refiere a eso. Pero por ejemplo, en explicaciones de eventos, vamos a llamar únicos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que se han dicho ahora de la pandemia. Pues un problema que tienes para poder corroborar muchas de las cosas que se dijeron es que es irrepetible. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, no porque ya no vaya a haber pandemias, sino porque las que vengan en el futuro serán diferentes, no van a ser exactamente iguales, por muchas razones. No solo en términos biológicos del bicho, sino nuestro y de la situación social, porque acuérdense que en el desarrollo de la pandemia
no solo depende de las propiedades biológicas del bicho, del virus en este caso, o de nuestras propiedades biológicas, sino de cómo está funcionando la sociedad. Pero eso es como también la biología de la historia, ¿no? De que no puedes replicar la revolución, ya pasó la revolución, ¿no? Pero no quise decir lo de los procesos sociales para evitar caer en el debate de qué tan, o sea, qué tan, es que es el problema, ¿no? O sea, yo no quiero decir que las ciencias sociales no sean ciencias. Pero Por eso lo aclaro, ¿no? Pero en muchas cuestiones de las ciencias sociales, pues no puedes estar experimentando ni estar reproduciendo el fenómeno y corroborar tu teoría. Esa es la diferencia, ¿no? Entre las Pero ciencias eso no solo pasa en las ciencias sociales. En algo como la pandemia pasa exactamente lo mismo. La pandemia que acaba de pasar nunca jamás se va a repetir. Entonces, ¿cómo puedes distinguir de todo lo que se ha dicho qué sí constituye conocimiento científico y qué no? pues a lo mejor aquello que sí le da sentido a la realidad, ¿no? Porque si tú... Es verdad, antes de la realidad, antes. ¿Conocimiento científico significa que no hay errores? No. Entonces no puedes decir que no es científico porque algo esté mal. O sea, porque en la ciencia nos equivocamos. Pero no todos los errores son científicos. ¿Qué es un error científico o qué es un acierto científico? ¿No? Pues a lo mejor se me ocurre que el error científico es algo que, digamos, como los cambios de paradigmas, que lo que se hacen es acercarse a una descripción más acertada a la realidad. Es un error con estilo. Ajá, o ¿Es sea, un error qué? Con estilo. cuando te equivocas te das cuenta que es algo que mejora lo que ya tenías. O sea, me imagino que es como un poco la gravitación de Newton cuando pasó la gravitación de Einstein. Es como describen, entre comillas, las mismas cosas, pero como que la Newton estaba de cierta manera limitada, que también estaba en un error. Ya que, por ejemplo, no podía describir problemas ya a partir de 3 cuerdas. Ajá, o sea, hay cosas que no tienen sentido con esa teoría. Por eso yo decía que algo científico es algo que le da sentido a la realidad. O sea, que obviamente va a haber cosas de la realidad que no tengan sentido con esa teoría, pero que si lo mejoras sería como ese error científico que está a favor de describir mejor o de darle mejor sentido a lo que está pasando, lo que ya pasó. Pero hay veces en las cuales no puedes estudiar la realidad. Porque, por ejemplo, los biólogos no pueden estudiar la ecología tomando en cuenta todos los ecosistemas que existen al mismo tiempo. Necesariamente tienes que llevar a cabo un proceso de abstracción del cual te centras en tu objeto que te deseas. Y los físicos pueden hacer eso muy bien, pueden agarrar y poner algo en el vacío y dejarlo caer, y eso bien. Pero los biólogos y los químicos no pueden hacer eso. Hacen una distinción muy importante entre los estudios in vitro, ¿no? Como de ahí vas un poco de estudio de. El estudio de evolución de un periodo largo de tiempo, 25 años. Y es un estudio in vitro. Pero eso no necesariamente significa que todo ahí se vaya a trasladar a la evolución en la vida real. Y de la misma manera, las ciencias sociales, en mi segunda cita con un internacionalista me dijo que uno no puede hacer experimentos en lo social. Uno solo puede hacer experimentos y conclusiones y análisis en su objeto de estudio. Puedes hacer un análisis de Japón en 1948 en la provincia de Okinawa, pero no necesariamente eso va a reflejar cómo es Japón hoy o cómo es la realidad social del mundo. A ver, espérame tantito porque, a ver, díganos algo acá porque es que no nos vamos a escuchar todos a la vez. A ver acá. Síntesis de lo que estaban comentando. No, porque yo era lo que dijo acá de la gravedad. Era la pequeña discusión de la gravedad. Ok, pero a ver, es que hay que tener cuidado porque del ejemplo que decías de lo de Japón o cualquier proceso social. O sea, pero está claro que el Japón de hoy
sí está relacionado con eso y con un montón de otras cosas. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Entonces, yo sigo pensando que sí estudia la realidad, porque el Japón de ese tiempo, pues sí fue real, no fue algo que se virtual. No es Pero como que- eso no, o sea, lo que les quería decir es que eso no, ese tipo de problemas no son solo propios de las ciencias sociales. O sea, en la física hay un montón de problemas en donde tú no puedes estar experimentando o reproduciendo no sé qué cosas. O sea, Por ejemplo, el Big Bang. por ejemplo, el Big Bang. Hasta que podamos crear universos de bolsillo. O sea, pero eso es, hasta ahorita no es algo que puedas reproducir. ¿No? Y no se ve para cuándo, ¿verdad? O sea, Por ejemplo, las matemáticas se consideran ciencia, se diferencia de estas ciencias que son experimentales. a ver, primera pregunta. ¿Todos los científicos consideran a las matemáticas una ciencia? No, creo que no. ¿Hay científicos que consideran a las matemáticas una ciencia? Sí. Sí. De hecho, la clasificación que a mí mi favorita es que la ciencia, digo, que las matemáticas son una ciencia formal y la física, la química, la biología son ciencias empíricas. Informales. No, bueno, o sea, informal, el movimiento formalista de las matemáticas del siglo XIX, o sea, el entendimiento de que todo se basa en conceptos que nosotros definimos rigurosamente, pero que en realidad no es como que eso es real, eso existe, y esto no existe, no, nosotros decimos esto, lo ideamos nosotros, ¿no? Y ya a partir de ahí podemos utilizar ya pura lógica. Bueno, ya nomás para acabar y provocar otra reflexión de eso es, o sea, pero de lo que nos imaginamos, ¿qué relación hay de lo que nos imaginamos con la realidad tangible? Yo creo que en realidad las matemáticas no son ciencias. Porque nosotros nos dedicamos, bueno, los matemáticos, la aspiración es construir, es constructivista, ¿no? Y los científicos buscan deconstruir, pero lo que pasa es que muchas veces históricamente se ha confundido porque el desarrollo de las matemáticas está ligado al desarrollo de la física o de otras. De la ciencia empírica, ¿no? Sí, pero en realidad las matemáticas yo creo que tienen un aspecto o se ocupan de cosas mucho más, o sea, no más grandes, sino en un espacio diferente. No solo se dedican a la realidad misma o a lo que podemos medir, A ver, o a lo que podemos imaginar. yo creo que eso tiene que ver con varias de las cosas que han dicho. Yo lo único que les sugiero es que reflexionen en esto. Miren. De entrada, eso de la realidad tangible, pues no son definiciones universales que todo el mundo acepta. Ni siquiera, o sea, igual, no hay una definición universal de lo que son las matemáticas, de lo que es la ciencia, etc. ¿Verdad? Eso. Entonces, si ustedes se fijan en las distintas corrientes de la filosofía que se dediquen a estudiar todas esas cosas, pues va a haber seguramente corrientes principales y dentro de las corrientes principales habrá algunas cosas en las que estén de acuerdo y otras cosas en las que no. El caso es que ¿cuál es tu marco teórico para responder todas estas preguntas? Pues podemos. O sea, no hay uno. Más bien la conclusión es no hay uno. O sea, espérame tantito. Pero la siguiente pregunta es, dentro de cada marco teórico, ¿cómo se relacionan las matemáticas con la realidad en cómo se concibe dentro de cada uno de esos marcos teóricos? Yo sospecho que no va a ser trivial esa relación. O sea, que en cualquier teoría que tú te quieras agarrar de lo que es la realidad, se va a llegar a que la manera en cómo las matemáticas se relacionan con la tal realidad es una cosa bien complicada.
Porque no solamente el ser humano empieza a pensar en términos matemáticos a partir de su relación con la naturaleza, sino que también, una vez que tú ya estás en tu mundo de ideas, vas descubriendo que muchas de esas cosas que te vas imaginando están relacionadas con cuestiones de la naturaleza que te diste cuenta después. Entonces, personalmente mi conclusión es, se ve que la realidad y las matemáticas y el cerebro humano tienen una relación muy complicada. Y no, o sea, hasta ahorita no creo que sean problemas, o sea, no creo que haya respuestas definitivas a esas preguntas en donde todo el mundo esté de acuerdo y ya no haya debate. Pero también, en ese sentido, es igual de interesante la relación del cerebro humano con lo irreal y las matemáticas. Sí, sí. Ajá. Bueno, es que hay un problema muy grande aquí. Primero, hay que dejar claro y es que las matemáticas son una ciencia abstracta. En ese sentido, Bajo cierto concepto, desde cierto marco teórico, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese agregado? ¿O tú dices? sí, está bien. Ok, verdad absoluta. A ver, vamos a escuchar tantito. ¿Qué pasó? Otra vez. Guarden silencio, toma. ¿Qué pasó? ¿Cómo no sucede al revés? O sea, al revés, esta síntesis se relaciona con Sí, ¿no? Todos se relacionan, ¿no? sí, pero las matemáticas no se relacionan con No te estoy entendiendo. O sea, para desarrollar nosotros matemáticas no necesitamos de la física ni de la química. ¿Cómo ven? Es que, ¿Cómo ven? Pero estás negando la historia. sí, es una negación histórica. Negacionismo. A ver, aguanten. Espérame. ¿Sí sabes por qué te digo que estás negando la historia? O sea, por ejemplo, los números naturales, ¿qué representan? Cantidad, que es algo concreto y tangible de la naturaleza. Pero no solo los números, un montón de cosas en matemáticas que se han desarrollado, particularmente el cálculo, ha surgido a partir de la necesidad de estudiar cosas en física, por ejemplo. La razón de cambio. ¿Me entiendes? Por eso digo que la relación es complicada. ¿Sale? A ver. Y eso precisamente lo que decimos, es que realmente la estimación general fue la física. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Igualmente ya se desarrollan las fracciones y modelos de siguiente, pero no están aquí la parte de la física química. A cierto punto les tenemos que ganar O sea, históricamente la relación entre el desarrollo de las matemáticas y un montón de otras cosas es clara. Ahora, eso de ya no es igual, híjole, pues habría que ver. Yo les diría, a ver, ¿qué áreas de la matemática reciben mayor financiamiento y apoyo a ser desarrolladas? ¿Todas por igual? Las que tienen relación más directa con aplicaciones en el mundo real. Sí, pues todo. Por ejemplo, Por ejemplo, probabilidad. y no solo pasa en matemáticas. No solo pasa en matemáticas. O sea, muchas áreas de la ciencia, por no decir todas, pero casi que podríamos decir todas, quienes deciden el aparato social que define qué áreas de la ciencia reciben más apoyo económico que otras, no es una distribución homogénea por el interés del conocimiento. Eso es rollo. Algo muy importante a tener en cuenta de la filosofía de la ciencia
ciencia no se hace por alguna utilidad o por algún problema. Esa es básicamente la que ustedes necesitan para eso. Es cierto. En este caso me dedico a la gente, ella dice, cuenta la... A ver, es que ya se nos va a acabar el tiempo. Yo les sugiero que ese tipo de afirmaciones categóricas las reflexionen más. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. O sea, de entrada, ¿quién es? O sea, la ciencia es un producto humano. ¿Quiénes han contribuido a eso? Ya de entrada ahí vas a tener un problema. Pero luego, querer demostrar que las intenciones de todos los que han contribuido a eso ha sido la que dices, se me hace que no. No quiere decir que no haya ese elemento presente. Pero claramente hay otros elementos. Claramente. O sea, te voy a decir algo. A ver, aguántame tantito. Claramente hay un montón de áreas de la ciencia que han recibido apoyo, financiamiento y demás por necesidades militares. El objetivo fin, o sea, lo principal es el conocimiento per se o ganar una guerra. O sea, es bien complicado ese tipo de cosas, pero además hacer esas afirmaciones que presuponen el tener que demostrar la intención de la gente, ni siquiera vas a poder, porque ¿cómo demuestran la intención de la gente? Puedes crear argumentos a máquina. Pero perfecto. Y en este en concreto, los motivantes generalmente tienen que ver con la sociedad, y perdón, vengo de derecho, pero es que aquí hay una cuestión muy clara, muy precisa e históricamente remarcada, que es que va a tener financiamiento. Por ejemplo. La guerra pasó, ay, ¿cómo se puede hacer oro, no? Químicamente, ¿cuál es el motivante? El Estado, la sociedad, la gente. La supervivencia, ¿no? La supervivencia, la agricultura. Órale, si uno cocina en la tierra va a hacer algo. Ok, son cuestiones de curiosidad humana, sí, probablemente de amor y pasión, sí también, pero principalmente fundadas en el desarrollo de la misma medida de sociedad. A mi parecer, históricamente fundado, que es lo que hemos visto, y hasta la fecha, porque se sigue estudiando las cuestiones nucleares, ¿no? Como que estamos muy apasionados, como hay que decir, de mañana de física. Porque veo que física ya a derecho, ¿no? Hay muchas cuestiones muy interesantes dentro de eso, pero la pasión, inclusive de los Einstein, ay, wow, estudiaste muy chingón y todo, pero a nivel social tuvo un mayor impacto y ahora se financian más este tipo de cosas, se apoyan más estas cosas por el impacto social, porque si no tuviese un impacto social y de poderes y de intereses particulares, la verdad es que habría muchas cosas que no tendrían sentido. Allá no están de acuerdo acá. Mi perspectiva normalmente sería exactamente la que está diciendo nuestra compañera de derecho. mucho gusto. Pero quiero argumentar como la posición contraria, que creo que viene desde un punto de vista donde ontológicamente las ideas existen más allá de la sociedad humana y así, por eso, no sé, o sea, no es algo único, pero lo que más familiarmente estoy es el platonismo, ¿no? La idea de que existe algo auténtico que es enteramente basado en ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca puedes hacer un triángulo perfecto, porque si lo quieres analizar, las cosas que a nivel atómico y anatómico no quedan así las líneas como quisieras o algo así. Pero que existe algo, como no sé si trascendental, más allá de todo lo humano. Entonces, creo que de esa corriente filosófica está influenciado lo que dice mi compañero Miranda, por ejemplo. O sea, creo que es muy importante la perspectiva social, pero entiendo cómo puedes verlo desde el otro. Sí, pero la perspectiva social no es la única, ¿no? Tal vez es la más sencilla de visualizar, porque es la que nos impacta en nuestro día a día. O sea, imagínate que, no sé, la bomba nuclear nos lo hubiera afectado por Alemania, y ahorita todos somos alemanes,
Así es como lo vemos. Sin embargo, este mundo de la aceleración también está planteado en qué no se puede hacer, las cuestiones utópicas de la misma ciencia, de cómo poder aplicar muchísimas cosas que a nivel físico no se pueden hasta el momento, por lo menos nuestros avances tecnológicos. Sin embargo, creo yo que está, y así va a ser por mucho tiempo, porque de manera consecutiva lo tiene el Estado, el poder de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, el control, en manos de quienes realmente el conocimiento médico y el amor a las ciencias no les importa. O sea, no es Yo lo que sugiero, porque ya se nos acaba el tiempo, es Ya no importa hasta las redes. de todo el aspecto de qué es la realidad, qué es la ciencia, quienes les interesa más eso, pues hay que estar, o sea, quienes pueden interesarse tanto que pueden llevar cursos de materias optativas en la facultad de filosofía de la ciencia, etcétera, de historia, pero también pueden estudiar en filosofía todo lo que esté relacionado con ese tipo de temas. Pero si también les llama la atención todo el aspecto más social, pues también hay cosas que estudiar de todo eso. O sea, ya digamos aterrizando, regresando a nuestro curso, porque la pregunta nos lanzó a como un montón de cosas, ¿no? Entonces, regresando es, a ver, acuérdense que por un lado, la teoría que se estudia en matemáticas se ha ido desarrollando, como han dicho aquí, no tanto porque estemos pensando que es una traducción textual de la realidad, sino por la utilidad que tiene para un montón de cosas, no solo para desarrollar tecnología y demás, sino para otras cuestiones de carácter social, para la formación científica, etcétera. ¿Sabe? El aspecto que decía Miranda, de que dentro de la humanidad un motor que mueve muchas cosas es la búsqueda del conocimiento, es evidente que eso también es un motor súper importante, pero no quiere decir que sea lo único. ¿Qué? Te doy el simple ejemplo, no se dice que Pablo quiere academia, alguien que puede ir por esto de las acciones, no lo practican. Ustedes le digo, denme una tortilla y que se vayan. No era una moneda. La simple ciencia está los ciclos adelantados a la tecnología. Eso es lo que se dice para qué sirve, ¿no? Para nada. Bueno, ya nos tenemos que ir, perdón. Ya, luego le seguimos. Nos vemos mañana. ¿La vamos?